Bueno, audiencia 142, la de ayer lunes, excepcionalmente, porque se habían suspendido las dos anteriores, ya lo veníamos diciendo. La noticia es que no va a haber audiencia esta semana nuevamente. Habíamos estipulado según cronograma, yo no había el tribunal estipulado según cronograma que esta semana iban a haber dos. Finalmente se suspendieron por diligencias y compromisos del tribunal. Y la próxima va a ser en el cronograma normal, que es la semana que viene, el jueves 11, a partir de las 9:30 de la mañana, y dijeron hasta las 15. Así que los invito a que se sintonicen y cronometren si llegamos hasta las 15, porque la vez pasada dijeron hasta las 2 y no sucedió, y la vez anterior tampoco, y así sucesivamente. Así que si quieren divertirse con algo, en este contexto no es muy divertido, ni tampoco muy convocante, pero bueno, la que nos queda en el marco de la situación que vivimos. Mientras tanto, audiencia 142, alegatos de las defensas. Continuamos en la misma situación que la última vez que nos vimos. Es el abogado Rodríguez el que estuvo alegando. Le queda el último grupo de 8 imputados, que son del Batallón de Comunicaciones 181. Recordamos, había iniciado con este contexto general del Batallón de Comunicaciones. En el batallón había dos grupos, los grupos y secciones antiguerrillas dentro de la Compañía de Combate Mayor Keller. Eso en el año 77 pasa a llamarse Compañía A y empiezan a ser distribuidas distintas funciones del área de infantería. Figuran todas en los reglamentos con la inscripción C/sub, que era contra la subversión, claramente una reglamentación puesta al servicio del plan de exterminio. Lo que hacía el Batallón de Comunicaciones 181 eran los procedimientos de secuestros, de allanamientos ilegales, no solo en Bahía Blanca, sino en distintas localidades de la región. Y hay muchos, tanto sobrevivientes como testigos, fundamentalmente colimbas, personas que les tocó hacer el servicio militar obligatorio durante esos años y que por sorteo cayeron en el Batallón de Comunicaciones 181, que hablaban de que, sobre todo, el gimnasio donde funcionaba la banda, donde ensayaba la banda de música el batallón, servía como espacio de centro clandestino, en lo que la Fiscalía, o por lo menos se pudo investigar, era el paso intermedio entre la escuelita, que funcionaba como centro clandestino específicamente destinado para la tortura y el asesinato de personas, el nacimiento en cautiverio, lo que ya venimos hablando durante todo este proceso judicial y los anteriores, y el destino, si tenían la suerte y corrían con esa ventaja, de la unidad penal número 4, que ahí sí era el momento en el que pasaban a la legalidad, digamos, y se armaban las listas de detenidos y detenidas, y las familias podían ir, en algunos casos, en muy pocas oportunidades y ocasiones, con vigilancia y demás, pero a visitarlos o a verlos o a saber cómo estaban, en alguna oportunidad llevarle alguna cosa. Pero hasta ese momento estaban dentro de las instalaciones del quinto cuerpo. Una de las áreas era el batallón, porque a veces se habla del quinto cuerpo y del batallón como dos cosas escindidas, y son dentro de una misma unidad, funcionan en un mismo predio, están a muy pocos metros de distancia, no es que están en otra localidad o en otro espacio o en otra ciudad, digamos. Era muy común el trayecto entre un espacio y el otro, y sobre todo compartir también personal. Entonces, en el marco de esta situación, lo que empezó a hacer Rodríguez durante la audiencia anterior fue hablar de este marco de legalidad bajo el que estaban amparadas las acciones del Batallón de Comunicaciones 181, ¿no? Funciona básicamente porque tenían en ese momento, y es esto en lo que se van a amparar, la supuesta hipótesis de conflicto por el canal de Beagle. Entonces ellos tenían que desplegar acciones de inteligencia para evitar que las tropas chilenas desembarcaran sobre el canal de Beagle y se estallara el conflicto. Conflicto que finalmente no ocurrió, pero que es, como digamos, la síntesis o el eje de la argumentación en general de las acciones del Batallón de Comunicaciones 181. Pero lo que dice Rodríguez en este caso es que no hubo torturas. Primero dijo que estaban amparados dentro de la legalidad las acciones del batallón, y después dice que no hubo torturas, que a ninguna de las personas que pasó por el batallón se las torturó, y lo que sí reconoce en contraposición es que hubo interrogatorios vendados con personas vendadas, pero que eso no constituye tortura.
Efectivamente, se verificó en ciertos casos que algunas víctimas eran vendadas cuando prestaban declaración, pero desde ya anticipamos que ello tampoco califica como delito de imposición de tormentos, por lo que sigue, según pasaremos a argumentar. En primer lugar, porque se trató en esos taxativos casos de molestias de mínima intensidad con respecto a la situación personal individual de las víctimas. En concreta referencia al ingreso de las víctimas al batallón, en todos los casos en que ellas fueran llevadas con la visión bloqueada, las vendas o capuchas les fueron retiradas, quitadas apenas accedían a la unidad, apenas ingresaban a la unidad de comunicaciones. Ahí estaba Rodríguez con esta primera intervención. No forman parte de las torturas los interrogatorios vendados, ¿no? Luego lo que empezó a hacer fue como un desglose de ciertos casos. Recordemos, por ejemplo, que hubo un conscripto que declaró básicamente que vio a los alumnos de la ENET, de la escuela técnica, que eran jóvenes, adolescentes, 17, 18, 19 años, que en ese paso intermedio, ¿sí? Entre la escuelita y lo próximo, ¿sí? Ahí, en esas instalaciones, en esos pasillos, en ese gimnasio del batallón, estaban encapuchados, estaban vendados, estaban atados de pies y manos y estaban fundamentalmente visiblemente golpeados y expuestos a una situación de precariedad de vestimenta, de situación, digamos, física, ¿no? Estaban bajo una situación de detención altamente tortuosa que habían vivido en la escuelita. Bueno, esa es una de las declaraciones. Después nombra un montón de otros detenidos y detenidas que pasaron por el batallón de comunicaciones 181, pero dice que son casos que la Fiscalía sobreactuó. Que lo actuado en el batallón se insertaba en el marco de lo oficial y no de lo clandestino, según venimos demostrando, incluso en esos acotados casos de los interrogatorios con vendas que contaron con el respaldo reglamentario vigente en la época, de acuerdo con lo que hemos repasado recién. Hemos de advertir que la generalidad de los hechos adjudicados a nuestros actuales 8 asistidos han sido manifiestamente exacerbados por las partes acusadoras. Fueron casos ostensiblemente sobreactuados e hiperdimensionados, habida cuenta de su mínima injerencia, mínima intensidad coercitiva, mínima lesividad, mínima invasión en la libertad personal e integridad de las víctimas y demás circunstancias que rodearon los casos. Rodríguez, entonces, en el alegato acerca de estos 8 imputados del Batallón de Comunicaciones 181, estamos hablando de Seguigui, Rey Pardelas, Maidana, Brunello, Andrés, Videla, Gutiérrez Velasco y Flores, en su mayoría condenados por otras situaciones, y en los que no están condenados son fugados, que están de los pocos que están en un penal común, porque se los llamó a declarar, se los investigó, no se presentaron y en un momento se los declaró en fuga hasta que finalmente fueron capturados y, como el peligro de fuga fue real, terminan en prisión. Estamos hablando de estas 8 personas. Lo que hace Rodríguez al final, entre las conclusiones, es decir, no estamos diciendo, ahora lo van a escuchar, que no hubo culpables o que no hubo personas factibles de ser imputados dentro del ejército, pero justo estos 8 que me tocan defender a mí no tienen nada que ver. Por estos motivos, el rol de los cuadros del batallón 181 en esa materia pasó a ocupar un carácter meramente residual y subsidiario y estrictamente limitado, como veremos más adelante, a la defensa del cuartel de la unidad y a la realización de retenes de seguridad preventivos, no ofensivos. Señores jueces, no estamos mirando para otro lado. Todos sabemos que la prioridad del ejército en el año 1976 era el combate contra la subversión. No estamos diciendo tampoco que todo el ejército haya sido inocente en esa tarea. Lo que sí
venimos afirmando y respaldando es que esa misión no vinculaba prioritariamente a los elementos de comunicaciones por las resaltadas condiciones técnicas específicas de su personal. El arma de comunicaciones, particularmente de comunicaciones de campaña, como el Batallón de Comunicaciones 181, no aportaba ni quitaba nada a la materia que se debate en este juicio. No impactaban las comunicaciones en la lucha contra la subversión y sí iban a ser dirimentes las comunicaciones frente a la casi fatal ocurrencia de una guerra con el país vecino. Rodríguez, entonces, Gustavo Marcelo Rodríguez, el abogado de la defensa pública, que tiene digamos, la tarea de defender a estos 8 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Batallón de Comunicaciones 181, dentro de jurisdicción del 5º Cuerpo del Ejército. La audiencia 143 va a ser la semana próxima, el jueves 11, a partir de las 9:30 de la mañana. Recuerden que transmitimos la Retaguardia FM de la Calle en ambos canales de YouTube, pueden verlos, allí están todas las audiencias, el resto de los resúmenes, las notas en delacalle.org. Estamos ya en las instancias finales, así que bueno, es interesante que empiecen también a revisar estas audiencias o los resúmenes, o que aunque sea toquen de oído lo que está pasando para ir enterándose de estas situaciones y que eventualmente a fin de año podamos estar cerrando este proceso. Quién sabe, a esta altura no podemos vaticinar nada, pero esperemos que estemos cerrando este proceso. FM de la Calle TV es el canal de YouTube donde ven todas las audiencias.